Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de HR Performance. Estamos muy felices de tenerlos acá, de poder estar un nuevo capítulo hablando de los temas de gestión de capital humano que son contingentes hoy en día. Así que, si eres un dueño de negocio, si eres un líder de equipo o si estás en un área de gestión de capital humano, estos temas te van a interesar. Así también queremos dar gracias a todos aquellos que se han transformado en nuestros clientes en el último tiempo. Gracias por confiar en HR Performance para sus proyectos de gestión de capital humano. Y si tú también que estás escuchando tienes algún desafío en, por ejemplo, reclutamiento, en lo que tiene que ver con liderazgo, en coaching de equipos y necesitas algo de esto, siempre puedes contactarnos. Así que felices estamos de toda la audiencia que se ha dado el tiempo de darle me gusta, comentar y obviamente de compartir esto con las personas que les pueden servir. Así que, sin más dilación, te queremos dar la bienvenida a un nuevo capítulo con un tema súper interesante. Buenísimo, bienvenidos a este capítulo número 6 del podcast de HR Performance. Este capítulo tenemos un tema súper contingente, un tema que de verdad es súper entretenido a la gente que nos gustan los datos, que nos gusta la tecnología, la investigación, lo duro. Este podcast, pero de seguro va a ser de súper interés para ustedes. Y también me acompañan un panel de expertos. Así que los vamos a ir presentando de a uno. Como siempre me acompaña mi compañero de batallas en los podcasts, en este 6º capítulo ya, Ezequiel Conesa. ¿Cómo está, Ezequiel? Gracias, Jonah. Un placer estar acá nuevamente en nuestro 6º capítulo. Vamos camino al 10º, que es uno de nuestros challenges, porque hay un pequeño porcentaje de podcasts del mundo que superan los 10 capítulos y estamos trabajando arduamente para llegar a ese récord. Hoy tenemos dos invitados. Nos acompañan David y Virginia. Virginia es una de las socias de HR Performance. Está en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, especializada en empresas petroleras y sabe muchísimo de PDA. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Encantada, ansiosa de poder estar en este podcast y además de poder tener a David, que me acompaña hace muchos años desde PDA International, así que contenta. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Yo soy David Melián, HR Tech Executive de PDA. Realmente lo que hago es acompañar a todo lo que es la vertical de talento humano a través de la aplicación e implementación del PDA. Ya les vamos a contar un poco qué es esto, cómo se está aplicando hoy en las compañías y cuáles son los beneficios de repente de aplicar o acompañar a las personas desde simplemente un autoconocimiento y una detección de potencial. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Oye, bienvenidos todos, primera vez que somos 4, así que esta conversación va a estar interesante con 4 puntos de vista. Partamos entonces explicando desde lo más básico. Recuerda que este podcast lo escuchan líderes de negocio, empresarios, todos quienes están recién conociendo, así que yo sé que ustedes ya que están en el mundo ya de gestión de personas, ya en el mundo tech, tienden a ser muy técnicos siempre, pero vamos a definiendo poco a poco. Hacemos PDA, ¿qué significa? ¿De dónde nace? Bien, PDA sería Personal Development Analysis, análisis para el desarrollo personal, y es una herramienta que se diseñó para reconocer el potencial de las personas. Básicamente es eso. Tiene una metodología que es muy cortita, muy precisa. Con tan solo 2 preguntas podemos tener la huella conductual de la persona. Y se usa para los procesos de detección de perfil conductual, competencias, compatibilidad entre un líder y un equipo de trabajo. Y nos permite tomar decisiones sobre datos científicamente, validados científicamente, quiero decir, ya que es una herramienta conductual que respalda la toma de decisiones en la mesa directa. Eso sería PDA en pocas palabras. A mí me suena de quizás algo más rudimentario, ¿cierto? En su momento, aplicación de Ninebox, ¿cierto? Y de otras herramientas de medición de talento, de potencial. Cuando una empresa dice, mira, es momento de aplicar una herramienta de este tipo. Ahí puede ser a Virginia o David, ambos expertos. Para contestar esa pregunta, en realidad PDA acompaña generalmente a áreas de capital humano a tener una información más objetiva en sus procesos decisorios, como dijo David, ¿sí?
muchas veces los expertos o quienes estamos en el área de capital humano necesitamos dar reportes que escapan solamente de nuestra expertise o de nuestra percepción o subjetividad, y analizamos con esta herramienta validada científicamente distintos procesos de gestión de personas, ¿sí? Que si quieren de a poquito vamos a ir avanzando. El fin de este podcast es poder detallar un poco más para qué es se empiriza, ¿sí? Sé que quizás pueda aportar algo a lo que yo estoy dando como introducción, y no me quiero meter de lleno en todo o para todo lo que sirve PDA. En líneas generales, yo también pudiera aportar que PDA no solo te permite implementar datos en una Ninebox, que es una matriz de potencial, sino que es más elemental todavía. Tú con el PDA puedes entender de repente qué porcentaje de efectividad una persona tiene frente a un rol de trabajo, un modelo de competencias, ¿sí? Y eso te permite realmente conocer a la persona, cómo se comporta naturalmente y cómo se adapta a un entorno laboral, social. Entonces, es una herramienta que hoy día tuvo mucho impacto. Realmente les cuento un poquito de la historia. Nace hace 16 años, ¿bien? Y en sus principios, con solo 2 preguntas, era muy como curioso poder detectar el perfil de las personas. Así que PDA no tenía tanta llegada, no era tan fácil hablar de PDA. Pero hoy día, cuando la inteligencia artificial está de moda, entonces PDA tiene otro lugar. Además, porque está validado internacionalmente. Y bueno, nosotros lo decimos así, no es un test de revista, es un test validado científicamente que permite tener datos objetivos y duros, más allá de la sensación de me parece que esta persona es la que es más adecuada para un rol, ¿ok? Pero lo que más me gusta a mí, y lo que a mí me hizo estar en PDA, que es como yo lo cuento, es que es una herramienta que te permite reconocer el potencial de las personas. Eso es lo que más me encanta, porque muchas veces hablamos de potencial, pero ¿qué es potencial? ¿Sí? Entonces, entender que todos tenemos potencial, todas las 4 personas estamos acá, pero que el potencial es distinto, es la clave de la conversación para tomar decisiones más efectivas. ¿Bien? Me parece clave lo que estás diciendo, porque en general cuando pensamos en potencial, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto? Y con PDA la pregunta que nos hacemos es otra, que es ¿para qué? ¿No? H. Tiene que ver con aquella frase que es muy conocida de todos servimos para algo, pero si juzgás a un pescado por su capacidad de subir un árbol, no va a conseguir trabajo nunca, ¿no? Y entonces lo que PDA muestra son diferentes perfiles conductuales. Exacto. Pero me parece que David y Virginia lo van a explicar mucho mejor que yo desde varios lugares. Virginia, antes de ser consultora, fue responsable de recursos humanos en una empresa y lo implementó y logró resultados por esto. Y David debe tener un rosario de anécdotas porque quiero que le contemos a los que nos están mirando para qué nos sirvió la herramienta, ¿ok? Quiero que les contemos historias de uso de la herramienta, ¿vale? Oye, Entonces, el que tenga ganas de empezar por ahí. Oye, a mí me pasó enseguida que me imagino que a varios de los que están escuchándolo dijeron, ¿con 2 preguntas? ¿Con 2 preguntas? ¿En serio? sí. Cuéntanos. Sí. Hay toda una técnica de base, a mí me encanta. No la voy a contar tan a fondo, pero hay un hack, ¿sí? Porque realmente es una matriz que tú armas, ¿sí? Tú vas eligiendo palabras muy sencillamente y después de elegir esas palabras de cómo crees que te ven y cómo realmente eres, vas a tener 2 perfiles conductuales con un calco de quién eres. Después cuando lees tu reporte dices, wow, ¿cómo esta herramienta llega a este resultado? Y justamente porque tiene más de 15 millones de personas que han revisado PDA, mucha data. Y esto también tiene un sustento psicológico, que la idea no es quedarnos ahí, pero lo que decía el psicólogo William Glaston, y esto para que quede, es que nosotros nos comportamos en la medida como percibimos. Entonces, la técnica de PDA es que cada palabra que tú vas a elegir no es ni buena ni mala, sino que depende quién crees que eres y de la percepción que tienes, vas a elegirla o no. Doy un ejemplo que a mí me encanta. Por ejemplo, la palabra agresivo. Hay gente que dice que es buenísima, hay gente que dice que es mala. Yo no la elijo, pero eso no significa que es mala. El núcleo es neutro y eso hace que tenga mucha certeza la manera del resultado de PDA. Entonces, bueno, primero que todo la invitación es que lo realicen, ¿sí? Bueno, tenemos este equipo de expertos también de PDA y todo el acompañamiento que le damos nosotros para que vivan la experiencia, conozcan de cómo ha funcionado en las distintas cosas. Algo que me gustaría sumar que dijo David, además de conocer el potencial de las personas,
contexto actual de análisis de la diversidad, nos ayuda porque se ve y se analiza a través del test la singularidad de las personas, ¿sí? Y en equipos diversos, un gran desafío que se presenta en las organizaciones de cualquier tamaño, rubro y demás, es el liderazgo. Entonces, aportarle información al liderazgo de cómo es la diversidad o singularidad de las personas en su equipo, ya te genera una información para una gestión diferente o una influencia diferente hacia las personas. Yendo un poco más a la práctica, chiquillos, ¿cómo es el proceso en el que una empresa dice, ya, check, me gustó PDA, lo encontré bueno, quiero comenzar a la barrera de entrada a PDA, ¿cómo es? Muchas veces tiene que ver con conocer realmente quién compone la compañía, ¿sí? De repente nosotros creemos que somos una empresa orientada a una cultura a resultados, pero nuestros perfiles conductuales no sustentan eso. Entonces es allí donde aparecen las interrogantes. De repente nos pasó, de hecho, un equipo comercial en una vertical de lo que era retail, en donde se estaba fusionando el equipo en ese momento, en donde era una marca internacional de zapatillas muy reconocida, así que usa PDA, y en ese momento ya deja de ser la representación de esa marca en Argentina y empieza a tener otro nombre, otro distribuidor. Y entonces el equipo comercial dijo, oye, realmente ¿quiénes somos? ¿Cuál es la diversidad que nos compone? ¿Y cómo vamos a hacer para lograr que las personas de distintas operaciones puedan integrarse? Entonces es allí donde surgió la posibilidad de entender el perfil conductual de las personas de PDA, con dos propósitos principales. Uno, democratizar autoconocimiento, que ellos pudieran entender quiénes eran. Pero el segundo también, reconocer la diferencia del otro, esa persona que viene a aportar algo distinto al equipo. Entonces justamente en ese proceso lo que hicimos fue una serie de talleres que nos ayudó a poder trabajar más en equipo, reconocer que el estilo de otra persona, por ejemplo, había una persona que era más directa y era la que justamente generaba más roce en el equipo porque era más arriesgada, incómoda un poco con ciertos comentarios que hacía, pero eso no significa que era malo, sino que la manera de esa persona de ver el mundo es directo al resultado. Entonces lo que hicimos fue hacerle ver al equipo restante, que eran menos arriesgados o más trabajadores en el equipo, que simplemente sus ganas de solucionar, sus ganas de llegar a un resultado y de aportar justamente esas ideas más innovadoras, era lo que distinguía a esta persona, ¿ok? Y directamente a esta persona le hicimos ver que el equipo, cuando no llegaba directo a un resultado, no era porque no estaba motivado a eso, sino porque buscan más información antes de tomar una decisión, ¿sí? Y entonces esto nos permite incluso dar información al líder para empezar a gestionar el equipo por distintas operaciones de manera más efectiva y con una información realmente respaldada sobre el dato, no tanto sobre la sensación de lo que a mí me parece. Lo bueno acá es que optimizamos el proceso de conocimiento del equipo y en un proceso más o menos de 3 meses ya el equipo se encontraba trabajando operativamente, efectivamente y de manera más bien. Entonces esto es uno de los casos, por ejemplo, en los que PDA se puede aplicar. Pero hay muchos procesos. Virginia por ahí también tendrá alguna historia en donde, bueno, cuando lo aplicamos directamente en la compañía en la que estaba, ¿nos puedes contar, por ejemplo, cómo funcionó o de repente cómo te ayudaba a ti en el proceso de selección, Virginia, cuando una persona estaba aplicando el rol o de repente cuando un líder quería promover una persona y tú con el PDA podías tomar distinciones sobre esas personas? Se me ocurre a mí que eso puede ser un caso también. Exactamente, yo un poco tomando lo que dice David, es un gran ejemplo, pero como el uso de PDA, nosotros respondemos esas dos preguntas que dijo David y ya te queda un reporte PDA que vos lo usás para muchos fines, ¿sí? Entonces, como dijo David, si lo quiero usar para selección, en mi experiencia previa me ayudó que cuando yo tenía que hacer selección para cualquier tipo de área comercial, operativa, gerencial, administrativa, basándome en la democratización del autoconocimiento y para tener una herramienta objetiva, aplicamos PDA indistintamente, ¿sí? Entonces me ayudaba a encuadrar las competencias o el comportamiento que necesitaba cada área de ese perfil de persona o de puesto. Y en la selección misma ya veíamos cuál de los candidatos podría comportarse o llevar esa tarea con mayor facilidad.
¿sí? Porque acá no se habla de bien o mal, sino que el esfuerzo que la persona pone en esa tarea fluye, es más o menos, ¿sí? Luego, cuando tenés que hacer desarrollo o promocionar a algún candidato, lo usábamos constantemente. Entonces, con la misma metodología, pero para promociones internas, analizábamos el perfil conociendo ya el equipo al que íbamos a incorporar, ¿sí? Para que fluyan mucho más esos comportamientos y el trabajo para el logro de objetivo específico de esa área sea también más saludable, más efectivo. Perfecto. O sea, a mí entonces todo lo que ustedes han contado establece su utilidad en la etapa de diagnóstico, se hizo en el determinar. Entonces, cuando estamos, o sea, yo como empresa quiero determinar, ¿cierto?, el dónde estoy parado en términos de el equipo que tengo conformado, ¿cierto? Porque personalmente en las empresas donde he trabajado, muchas veces esperamos o hago una encuesta de clima, o hago un assessment en un equipo de particular, ¿cierto? Como que estoy todo el tiempo tratando de determinar, ¿cierto?, dónde estoy parado. Y PDA viene a solucionar eso con una metodología un poco más científica. Vamos a decir, podemos entrar como en lo científico de la herramienta para que nos puedan profundizar un poco más. Ahora entramos en lo científico de la herramienta, pero yo quería plantear esto. Una vez tuve un coachee, que era un líder, ¿no? Y me acordé hoy, porque estábamos hablando con Rodrigo del Val, que es otro socio de HR Performance, lo pueden ver en el capítulo 4 de nuestro podcast, de los niveles de conciencia, de autoconciencia de un líder. Entonces, para lo primero que me sirvió PDA en ese coaching fue, de alguna forma, uno es consciente primero de lo que hace, ¿no? Y primero es consciente de lo que hacen los demás. Ahora te voy a decir la parte más fácil, ¿no? La viga en el ojo ajeno y no la paja en el... Después soy consciente de lo que hago yo. Y después empiezo a ser consciente de mis motivos. Eso es un poco la gracia del coaching, ¿no? ¿Cuál es mi modelo de creencias detrás de...? Ahora resulta que al usar PDA, lo primero que me pasa es que me ahorro 3 o 4 sesiones de coaching, porque le pongo frente... A ver, lo primero que tenemos que asumir cuando queremos lograr un cambio es: yo soy, por lo menos parcialmente, culpable de la situación que no me gusta. ¿Ok? Ahora, cuando en lugar de empezar hablando de la situación, para después darme cuenta de mi conducta en la situación, para después empezar a buscar de qué manera yo contribuyo, empiezo directamente por una radiografía de mi modelo conductual. Entonces, digo, porque soy así, genero lo que no me gusta. ¿Ok? Y estas fortalezas mías usadas en demasía generan esto. Primer capítulo. Segundo capítulo está en la conciencia de los demás, en cómo veo a los otros. Y resulta ser que lo que veo, justamente, es lo que es observable. Entonces, este coachee en particular le pasaba que tenía algo así como 4 personas que no hablaban en las reuniones. Y si lo miras desde lo conductual, la conducta es siempre la misma. No habla, no habla, no habla, no habla. Ahora, cuando le mostramos el PDA de cada uno, había uno que no hablaba porque tenía una extroversión muy baja. Había otro que no hablaba porque era muy apegado a las normas, estaba ahí esperando que le dijera lo que tenía que hacer. Había otro que no hablaba porque tenía el riesgo muy bajo, entonces no va a tomar un riesgo. Entonces, y hay una parte muy interesante del informe de PDA que dice cómo liderar a otros. Que fíjate que interesante este caso, que el mismo líder, con 4 personas, misma conducta, no habla en las reuniones, tiene 4 intervenciones diferentes para hacer. Pero Ezequiel, frente a la misma conducta intervenida de la misma manera, sí, porque tienen diferentes trasfondos. Si yo puedo entender el trasfondo de cada uno de mis colaboradores, voy a entender que la conducta es la misma por razones diferentes. Y esos 5 informes de PDA hicieron un proceso de coaching mucho más efectivo en términos de uso de tiempo, ¿no? Quería decir esto, que nosotros con muchos clientes lo que tratamos de explicar es que no hay perfiles buenos ni malos, depende para qué tarea específica, para qué rol o en qué equipo específico lo necesitas, ¿sí? Porque como dice David, y para pasar, si quieres, a lo científico, cuando hablemos de lo científico, la base de análisis son 4 ejes en PDA, ¿sí? Cómo uno se comporta ante el riesgo, que es uno de los ejes que se evalúan.
la extroversión, la paciencia, las normas y además otro que es transversal, que es el autocontrol, que tiene que ver el manejo de emociones, que también hoy se está trabajando mucho en las empresas y es necesario. También esto lo usamos mucho en reclutamiento, ¿verdad? Y ahí también tengo una anécdota divertida de una vez que estábamos buscándole un asistente a un gerente general. Un gerente general suelen tener perfiles siguiendo los ejes de Virginia, con riesgo alto, ¿no? Tienen que tomar decisiones, no siempre tienen toda la información disponible, son extrovertidos, son gente naturalmente influyente, tienen paciencia baja. Paciencia baja no quiere decir que sean impacientes, quiere decir que les gustan las cosas rápidas, les gusta avanzar. Y la asistente tiene que ser, en este caso, tenía que ser básicamente todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces cuando armás un equipo, esto es súper interesante, para armar un equipo realmente diverso, tenés que poner gente medio opuesta. Si tenés un orientado a la tarea, tenés que tener un orientado a las personas. Tenés uno proactivo, tenés que tener uno reactivo. Y fue muy interesante la conversación con este señor cuando relevábamos el perfil. Porque dijimos, las personas que te vamos a presentar tienen que no gustar. Porque claramente le tocan todos sus puntos oscuros, le tocan todos sus puntos ciegos. Y verlo escrito, es muy difícil tomar esa decisión, pero poder entenderlo conceptualmente, viendo su propio PDA y viendo su perfil, que el perfil de la persona que lo complementa no le va a gustar ni un poco, y que la forma de liderarla va a ser totalmente antinatural para él, pero de ahí va a salir la eficacia de ese equipo, fue la magia para que esa relación funcione, ¿no? Bien, me parece muy interesante lo que estabas comentando porque justamente lo que más nos llama la atención a nosotros es cuando involucramos al cliente interno para el cual se le aplica PDA, porque la decisión deja de ser únicamente del área de talento, sino que empieza a ser también del área para el cual estamos contratando a la persona. Entonces allí cumplimos una función súper interesante porque tú le permites al gerente interno poder decidir con quién va a trabajar, pero hay una sorpresa acá, todos te van a incomodar en algo. Entonces, es entender que no hay un liderazgo tampoco perfecto o una persona perfecta para contratar, pero sí te podemos dar herramientas asertivas para que la persona cuando ingrese en el área se sienta todavía más cómoda, recibida y la responsabilidad sea compartida entre el área de gestión de talentos y el área para el cual está siendo contratada. Adicionalmente, lo que nos pasa también, por ejemplo, con una marca, en este caso chilena, sí, que forma parte de una, consumo masivo, en este caso rubro más de cervecería, sí, muy reconocida en Chile, tenía una mini marca que no estaba siendo reconocida y lo que hacíamos a través de PDA, que era lo que más me gustaba, era entregarle un reporte a los candidatos como una devolución y un agradecimiento por haber hecho el PDA. Y eso hacía que la marca fuera cada vez más vista, reconocida, impulsando marca ampliadora, reconociendo el tiempo de los candidatos por haber participado en el proceso y al mismo tiempo dejando la ventana abierta por si a futuro la persona quizás aplica a un próximo puesto de trabajo ya que no quedó al proceso de selección. Entonces todos estos aspectos se conjugan en el proceso de selección y hace que también la experiencia para los distintos stakeholders sea también positiva. Bien. Excelente, David, ese ejemplo. Me hace acordar a mi experiencia como responsable de recursos humanos. Les quiero contar cómo fue mi proceso de incorporar a una pyme PDA, que siempre PDA fue como high level, se usaba para puestos gerenciales. Entonces, en mi rol como recursos humanos, me llevó como, creo que 5 años de decir, estamos PDA, necesito PDA, deberíamos sumar PDA. 5 años de trabajo. Cuando finalmente logramos incorporar la herramienta, nos empezó a ayudar específicamente en cuestiones como las que trajo David. Trabajé muchos años en una empresa local, regional, que se dedicaba a la comercialización y distribución de elementos muy específicos. Y teníamos un área operativa, logística, que era el semillero de la empresa, siempre fue. Entonces, para darle cierto profesionalismo o un encuadre de más datos de perfil conductual, en este caso que nos brindaba PDA, lo que hacíamos es aplicar, tanto para la selección como para la rotación de puestos o la promoción de carrera, si quieren tomarlo así, aplicábamos PDA.
Entonces, cuando íbamos necesitábamos, generalmente los puestos operativos pasaban a puestos comerciales. ¿Y por qué nos servía así? Porque las personas que pasaron por logística conocían los proveedores, los productos, qué se vendía y nos quedaba pulir en el futuro o conocer un poco más de su perfil para incorporarlos al área comercial. Y entonces ya es como si son operativos, básicamente operativos. Entonces nos ahorraba un paso. PDA, ¿qué nos daba? Su perfil comportamental, y como PDA tiene su reporte, su estilo de venta, su estilo de comportamiento, más allá de los 4 ejes que hablábamos, de la paciencia y demás, pudimos armar como un perfil interno nuestro de los comerciales. Entonces empezamos a hacer en los últimos años, y hasta que me fui, básicamente lo que me preguntaban los gerentes comerciales es: ¿qué te dice PDA? Entonces, ¿qué te dice PDA? Porque no era solo la opinión del jefe, la mía o del jefe del área nueva que iba a ocupar, sino que podíamos decir: mira, el radar comportamental de PDA me dice que va a funcionar muy bien. Bueno, vamos a probarlo. ¿Funcionaba o no funcionaba? Funcionaba. Realmente sí, es que podía demostrar en comportamiento que era muy bueno vendiendo, con la bacha de conocimientos que le daba la logística y la operatividad. ¿Sí? Otro ejemplo que yo amo contar, porque en realidad eso fue como yo que pedí 5 años, o pedí 5 años PDA, con el gerente de logística logramos que él visualice en el radar comportamental que la persona que estaba en picking pudiera saber su tarea o su recorrido en el armado del pedido de una manera efectiva, eficiente, y que no haya retrabajo en el rearmado de pedidos, que se entregue mal la mercadería, etc. ¿Sí? Así que en esos 2 grandes hitos, luego lo usaban como kick-off para liderazgos, para que los líderes se autoconozcan, conozcan el equipo que tenían. Y lo que decía sé que antes, liderar efectivamente a las personas es una ayuda que te da, o una gran información que te brinda PDA. Ya hemos dado ejemplos de recruiting, hemos dado ejemplos de coaching, ¿no? David, contanos, en tu vasta experiencia con un montón de empresas, ¿qué otros casos de aplicación exitosa de PDA hay? A ver, a mí lo que más me gusta es que al ser una información conductual y es un radar de la persona, nosotros la podemos aplicar para procesos integrales de la gestión del talento, pero no únicamente del talento, de las compañías. Porque si tú, por ejemplo, tienes incluso analítica de la empresa, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, procesos de Machine Learning, un concepto en donde un robot, para que tengan una idea, analiza conceptos que se repiten a través del tiempo y va prediciendo lo que se va a volver a repetir. ¿Bien? ¿Fui claro? Ahora, si a esto le insertamos aspectos conductuales, imagínense cómo predecir a quién contratar porque va a tener mejor efectividad, o a quién motivar porque sabemos que se puede ir de la compañía. Y es un perfil clave. Entonces, los aspectos de uso son múltiples. Hoy día nosotros lo aplicamos para procesos de transformación cultural. Sí, tengo una historia para contar también allí. Para procesos de outplacement, en donde acompañamos a una persona cuando es desvinculada incluso de la empresa, porque muchas veces, de repente, hay decisiones que se toman en las compañías, las personas lamentablemente salen de las empresas, pero como talento humano cuidamos su experiencia y le entregamos información de cuál es su potencial para que esta persona pueda defenderse en próximas entrevistas de trabajo y conocer cuál es su potencial en ese momento de salida de la compañía. Bien, entonces, te quiero contar un caso específico que pasó en el tema de una obra social privada directamente acá en Argentina, ¿sí? Se encontraban en un momento, ¿sí? Estamos acompañándolos porque nos dicen que tenían un proceso de upskilling y reskilling, ya que habían algunos fallos en lo que tenía que ver los estilos de liderazgo. Y necesitaban entender cuál era el potencial directamente de la compañía. Entonces, ya venían trayendo con nosotros alrededor de 2.000 assessments. Ya teníamos mucha información porque venían trabajando con nosotros año tras año. Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear 28 puestos de trabajo directamente en la plataforma, entendiendo el potencial de cada persona dentro de la compañía. ¿De qué nos servía esto? Bueno, justamente, como lo decía Virginia, quizás una persona que era de operaciones, ¿sí? En vez de salir a buscar el talento afuera, ya lo teníamos adentro y sabíamos que podía ser un buen comercial, porque aplicábamos el match con otro puesto de trabajo interno. Bien, pero hay que tener cuidado, el potencial no es únicamente una única fuente de información, o no te lo da únicamente una única fuente de información. Y es allí
donde hasta puedes cruzar información de potencial que te da PDA, pero también productividad que tú tengas en el rol de la persona, ¿bien? Y ahí hasta podemos armar cuadros de talento. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue determinar 9 competencias y esto nos permitió entender finalmente cuál era el potencial de las personas. Sí, algunos tenían potencial orientado a las personas con habilidades blandas, habilidades sociales, persuasivas, ¿sí? O de repente habilidades más duras, más técnicas, más orientadas al resultado. Y esto lo cruzamos finalmente con una información que ellos tenían, que era el feedback, ¿sí? Teníamos una información de un feedback 360 grados y nos permitió entender cómo estaba compuesta la compañía, tomando decisiones justamente sobre este cruce de información. Le dejamos preparado el camino para que este cliente pudiera diagramar el camino de formación que cada persona necesitaba, porque la buena noticia es que tuvieron de manera clara las áreas de oportunidad más marcadas por las personas. No tuvieron que enviar a todos a procesos de capacitación completa, sino que más bien detectaron que estas 10 personas tienen una necesidad, por ejemplo, de visión integral del negocio muy marcada y se les podía dar una capacitación específicamente sobre lo que tenía que ver herramientas para poder tener una visión más a largo plazo en vez de quedarse en el detalle. Y esto permitió que la compañía realmente pudiera optimizar sus recursos de capacitación también. Entonces son distintos casos que realmente nosotros acompañamos a las compañías para realmente poder tener, y consultores también, ¿no? Su toma de decisiones. Tenemos un caso de banca, ¿ok? En este caso de banca, en Paraguay, había un puesto a cubrir por 7 personas. Teníamos 5 candidatos externos y 2 internos. Entonces no sabíamos con cuál avanzar. ¿Cuál fue la solución? Aplicar PDA, ¿ok? Y justamente le dimos una devolución para indagar las expectativas motivacionales de esas personas. O sea, le dimos un feedback a esas personas, le dijimos cuál era su potencial, pero también validamos cuál era su motivación por estar en ese rol. Entonces allí directamente armamos un ranking y la decisión la tomaron en base a la información que le dimos, siendo totalmente exitoso el proceso porque nos respaldamos en datos científicos conductuales. Y así de sencillo como de repente la empresa pudo confiar en información porque, y aquí es donde entra un poquito la parte más científica, el Instituto Americano de Psicología de los Negocios, que es muy importante lo que es validación de este tipo de herramientas, le dio a PDA el 86% de validez científica. Esto está dicho de manera ordinaria, ¿sí? Porque realmente lo correcto es decir 0,86 en el indicador alfa de Cronbach. Pero bueno, estadísticamente hablando. Y realmente es lo que ayuda a que podamos quedarnos tranquilos al momento de tomar una decisión, porque optimizamos horas de repente análisis del perfil, de entrevistas por competencia, de sesiones justamente para que la persona avance en el proceso. Ya tenemos una data que está respaldada con un indicador de consistencia y la persona únicamente responde. Así como tenemos más casos, pero bueno, no quiero acaparar la conversación. No, me parecen súper interesantes los casos y quiero hacer doble clic en algo que dijiste que me parece que merece un poco de atención, que es que venimos hablando de perfil comportamental y vos hablaste de competencia. Y por ahí, para los que no son de capital humano y nos están escuchando, hay como diferentes aspectos de las competencias, ¿no? Una competencia puede ser saber usar un cierto software y claramente PDA no te va a decir si sabes o no usar el software. No es un examen de Excel. Pero sí podemos clasificar a las competencias en diferentes categorías que tienen que ver con la productividad, la reactividad, la orientación a las tareas, a las personas, etc. Y entonces sí entendemos que hay perfiles comportamentales más adecuados a ciertas tareas que a otras. Con estas mismas 2 preguntas, me gustaría que te explayes un poquito sobre eso, sobre cómo es el modelo de competencias de PDA. Incluso les voy a llevar un caso en el que había que trabajar la transformación cultural de una compañía. ¿Y por qué lo digo así? Porque queríamos ser, y es lo que mencioné hace un rato, una empresa orientada a personas. Pero cuando nos dábamos cuenta, conductualmente las personas no cumplían este criterio y eran simplemente valores escritos en la compañía. Somos orientados a las personas, somos empáticos, ¿no? Y realmente no había una verdadera diversidad. Entonces cuando tú te das cuenta conductualmente de esto, ¿sí? Que no significa que la persona que es orientada a la tarea no va a ser empática, pero sí significa que le va a costar más esfuerzo poder llegar a los resultados a través de los demás. Entonces allí te das cuenta que se está compitiendo en vez de integrando. ¿Y cómo hacemos esta detección? ¿Sí? Lo que puedes armar directamente es elegir de todas las competencias que tiene PDA o las que tienes tú y homologarlas con PDA, ¿sí? Directamente un match de potencial. Entonces, ¿qué vamos a ver allí?
Bueno, como tenemos un perfil conductual de la persona y cada competencia también está codificada en PDA, vas a poder ver qué tanto esfuerzo le genera a la persona ese modelo de competencia y tomar una decisión sobre eso, ¿sí? Entendiendo que son habilidades. Si contratas o si seleccionas a una persona que tiene un porcentaje, un 10% de un modelo que tú elegiste, no significa que no va a hacer la tarea. Lo va a hacer, pero en los 3 meses ya no va a querer hacer. Por ejemplo, a alguien que de repente es directamente arriesgada, directamente con una visión integral de las cosas, con una norma baja, y le pongas una tarea operativa, sistemática, lamentablemente se va a desmotivar a los 3 meses y no va a querer formar parte de la compañía nueva. Entonces es un recurso económico que se ha invertido, malgastado, y una experiencia que se ha deteriorado al mismo tiempo. Entonces de eso se trata, ¿no? Cuidar a las personas y cuidar a la empresa. Muy interesante. Pues es que estamos preparando ahora un proyecto con una compañía que es básicamente es un agente oficial de una marca de autos y en una ciudad chica. Y el desafío que tienen es que ya no encuentran más vendedores. La solución no va a ser meramente reclutamiento, porque es una ciudad chica y esta empresa está instalada hace muchísimos años. Entonces, ya los conocen a todos, digamos, no vamos a encontrar nada nuevo. Pero lo que sí vamos a hacer es perfilar a sus vendedores para entender, no en teoría, sino en la práctica y en esa empresa, cuál es el perfil conductual que genera buenos vendedores y cuál es el perfil conductual que genera malos vendedores. Después de lo cual podemos hacer una escuela de formación de vendedores, donde elegimos primero cuál es el perfil conductual que va a permitirnos predecir el éxito. Porque esa gente va a llegar con una facilidad enorme al lugar al que tienen que llegar. Entonces fíjate cómo el conocimiento de los motivadores y de los perfiles conductuales de las personas va a permitirnos con esta empresa en particular generar una solución innovadora basada en ciencia para un problema o para un desafío que tienen desde siempre. Como cualquier empresa de ventas, armar la fuerza de ventas es el principal desafío. Y ahora le vamos a dar una vuelta de tuerca nueva con esta nueva metodología. Algo que me gusta mucho de lo que estás comentando es que muchas veces el área de talento lo linkeo un poquito a tomar decisiones sobre datos, ¿sí? Muchas veces el área de talento está muy motivada por las personas. Nos motiva a las personas, nos motiva a que las personas estén bien, ¿sí? Sí. Su proceso, su bienestar, su calidad de trabajo, pero eso hace que a veces seamos románticos en el proceso. Y de repente creamos que una persona tiene potencial, pero no lo tiene, ¿sí? Para el rol. Potencial va a tener siempre. Entonces, hay un caso que me trajiste a la mente, que es una empresa de seguridad chilena, bueno, está en todo el mundo, ¿sí? Central en España, en donde justamente uno de los mayores dolores que tenía era que en el servicio de postventa, ¿sí? El proceso estaba deteriorándose un poco con un alto nivel de rotación y no se sabía por qué. No se sabía por qué de repente las personas desertaban del proceso y por qué no se ofrecía un buen servicio al cliente. Entonces, ¿qué se hizo? Tomar casos de un estudio de referente exitoso, tomando aquellos buenos vendedores y aquellos vendedores que no tenían cualidades para ese rol. Poder cotejar, armar un puesto, llevarlo a selección, contratar y ahora empezar a ver los indicadores de KPI, entregándole al mismo tiempo información a los líderes para que puedan mejorar las habilidades. Entonces un 360 ahí también del dato, que me encantó, porque le empiezas a dar también, o sea, mientras vas trabajando el tema de reclutamiento, al mismo tiempo vas impulsando marca empleadora y vas cuidando también la experiencia de las personas, pero también al mismo tiempo los recursos con los cuales estás contratando. Y después de un tiempo nos dimos cuenta de que mejoró en un 30% lo que era el porcentaje de efectivización de las personas, ¿sí? Porque justamente eran las habilidades blandas, específicamente de los líderes, lo que estaban deteriorando sobre todo el proceso. Y por eso las personas renunciaban. Hay una frase que dice, no se renuncia a las empresas, sino a los jefes. Y era lo que estaba sucediendo. Correctísimo. Y ese Pues está buenísimo. Y me hiciste acordar a que me ha pasado creo que varias veces, pero yendo a hacer un relevamiento de perfil y que alguien me diga, quiero a alguien como Virginia, ¿no? O quiero a alguien como, y que te ponen un empleado, porque me hiciste acordar cuando la palabra referente exitoso, ¿no? Y claro, ponete en el lugar del consultor que llega a la empresa y se junta con la persona de capital humano o la que sea que esté requiriendo la vacante en un caso de un proceso de selección. Y te dicen, quiero una persona como Jonathan. Ajá. Yo nunca en mi vida vi a Jonathan. O sea, presentame a Jonathan y contame qué es. Entonces, ¿qué hago?
busco candidatos con barba, busco candidatos chilenos. ¿Qué tiene? Y lo que tiene PDA es que permite de vuelta hacer científico esta idea del referente exitoso. Permite identificar cuál es el perfil conductual que tiene esta persona, porque es bastante probable que encuentre una persona bastante diferente a Jonathan, pero con un perfil conductual similar. Y digo, por ahí un headhunter con muchos años de experiencia logra ver detrás de todo el ruido ambiente esa similitud de personalidad. No son personalidades, de perfiles conductuales. Pero esto es una herramienta muy fácil de leer y creo que eso es una de las grandes ventajas, ¿no? Entender qué es lo que hace exitosos a los perfiles. Exacto, me gusta lo que trae, que me hace acordar que realmente te dicen, quiero un David Melián. ¿Qué será David? Tráeme otro David. Pará, no. Sobre todo cuando hay perfiles que uno observa, no sé, un ingeniero. ¿Cuándo vieron un ingeniero comercial? Generalmente en el área de capital humano, por ejemplo, me acordé de una experiencia previa donde me pedían un ingeniero que era re crack vendiendo y enseñando y buen líder. Pero no es normal conseguir en el mercado un ingeniero que venda bien y además sea un excelente líder. Entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer con PDA es tener matching de competencias, analizar ese perfil que él dejaba o él tenía y contratar a alguien que más o menos se asemeje, ¿sí? Entonces, esos son desafíos que a veces en el área de capital humano tenemos. Y me gustaría hablar de algo que David trajo a colación, que son los costos a medida que se hace con esta empresa de medicina prepaga, que no solo hay perfiles ya predeterminados en PDA, sino que vos podés armarlos a medida de tu empresa o de tu cliente, que es lo que nosotros usamos. Si el cliente requiere, como vamos a hacer probablemente con nuestro cliente que se dedica a la venta de vehículos o para el perfil comercial o vendedor, armar a medida, ¿sí? Si es que no lo encontramos dentro de los 5 o 6 perfiles comerciales que ya tiene predefinidos PDA, ¿sí? Y otra cuestión, ya hay competencias genéricas, competencias de agilismo, competencias de liderazgo, que también se predefinen dentro de PDA y uno va macheando con los perfiles para todas las soluciones que ya más o menos venimos hablando hace un buen rato. Lo que no queda tan claro todavía, porque hasta ahora hemos hablado de solo bondad, ¿cierto? Hoy día establecemos PDA, la panacea para solucionar casi todos los problemas que se encuentran en gestión personal, o al menos para determinar si es que tenemos o no que hacer algo. Pero ¿cuáles son esas barreras? Porque me gustaría encontrar como barreras concretas, ¿cierto? Que estemos disponibles. Claro. ¿Qué no es PDA? No es PDA, que finalmente como sentimos bien la expectativa. Por ejemplo, ¿qué no es PDA? PDA no es, por ejemplo, una evaluación que te va a permitir a ti poder entender la estructura interna de la personalidad. Es aspecto conductual. Cuando tú ves, por ejemplo, un iceberg y tú ves la punta, ahí puedes hablar de un PDA, ¿sí? Porque es como la persona se muestra. No estamos viendo por qué la persona es orientada a resultados, por qué la persona es orientada a personas, y así sucesivamente. Pero sí puede ver qué es conductualmente. Tampoco me va a leer trastornos de la personalidad, ¿sí? Porque para eso existen los psicotécnicos, que vienen estando cada vez más en desuso, pero siguen existiendo, ¿sí? Y tampoco es una evaluación de inteligencias múltiples. Es decir, yo no puedo decir que Virginia, como tiene una extroversión alta, significa que tiene una inteligencia interpersonal muy desarrollada. Posiblemente la tenga. Pero quizás Virginia se está esforzando tanto por tener una extroversión alta y ya la adquirió, que desarrolló esa inteligencia interpersonal y no era tanto algo que tenía marcado desde base, ¿se entiende? O sea, no es que me va a decir, no sé si ubican la teoría de Gardner, que habla de 8 tipos de inteligencia, no me va a decir si tiene una inteligencia espacial, no, simplemente me va a decir cómo la persona va a llegar a un resultado. Y está bueno ver esto, ¿sí? PDA detecta hasta 26 formas de llegar a resultados. Eso es importante saber, ¿sí? Que son 26 estilos de comportamiento. Todos van a llegar a resultados, pero cada uno con herramientas distintas. Eso es PDA, ¿sí? Realmente no es una herramienta que nos va a suplantar, porque si nos suplantara, entonces nos elimina del proceso de gestión del talento y directamente lo que hacemos es que dejamos a PDA como un sistema automático, pero no. Y aquí aprovecho e inserto una variable de consistencia. La consistencia de PDA es un ítem que te permite a ti
ver si justamente la persona respondió coherentemente. Bien. Sin embargo, a veces la persona se cree con un estilo tan marcado que responde diciendo soy orientado a las tareas, y cuando vas a una entrevista laboral no tiene este estilo y ves una consistencia distinta. No suele suceder, pero puede pasar. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Respaldarte en PDA o apoyarte en la entrevista? Indudablemente apoyarte en la entrevista, ¿sí? Porque PDA no nos viene a suplantar a nosotros. Y aquí hay una conversación muy interesante, que es la competencia que hay entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, lo que viene a hacer PDA es iluminar la información de un proceso de selección, de un mapeo de talento, pero nunca a suplantar. Entonces, PDA no es un centro de toma de decisiones, es una herramienta o un respaldo para la toma de decisiones. ¿Bien? Pero me parece buenísimo porque, a ver, yo soy psicólogo y he sufrido toda mi vida la frase de, yo soy un poco psicólogo, ¿no? Y la verdad es que todas las personas tenemos un natural talento para percibir a otras personas. Todos nos vinculamos con otros, todos nos percibimos, todos tenemos cierta onda o empatía con un tipo de gente y no con otro. Es muy difícil despejarme de la ecuación, ¿no? A todos tienden a parecernos, a caernos más simpáticas las personas que se parecen a nosotros. Es una cuestión de afinidad natural. Entonces, estoy de acuerdo con vos que el PDA no es una herramienta de toma de decisiones. El PDA, uno no debería mirar PDA y tomar una decisión por lo que dice PDA, pero es una herramienta que enriquece la decisión que yo tomo. Y la enriquece enormemente. Y optimiza el tiempo, porque lo que te puedes tomar en una semana, en 10 minutos ya tienes el resultado. Correcto. ¿Será que traduce un poco lo que es cualitativo en algo más cuantitativo? Una traducción que nos permite ser un poco más objetivo, más que subjetivo. ¿Sí? Sí, es así. O sea, cada vez que tú eliges una palabra, tú lo que estás haciendo es que estás invirtiendo tu energía en un indicador de comportamiento, ¿o no? Bien, y vas a colocar un número en cada indicador que Virginia había comentado, que eran riesgo, extroversión, paciencia, apego a la norma y autocontrol. Y vas a tener un número. Entonces, ese número a ti te va a dar una tendencia o alta del riesgo, o situacional, o baja. Y ese va a ser, como viene diciendo el lente con el cual vas a percibir. Si yo tengo un riesgo bajo, yo voy a percibir constantemente trabajo en equipo. Y la persona que me hable directo, eso va a ser una persona que justamente me va a venir a competir. O me va a venir a sacar un poco la armonía que yo tengo en mi cabeza. Bien, pero realmente son datos duros, ¿sí? Que vienen a ser representados a través de lo cualitativo en justamente aspectos más cuantitativos, tal cual tú lo dijiste. Correcto. Y todavía no hemos profundizado demasiado en la comparación, porque lo mencionó David, que hay dos perfiles, ¿no? El natural y el adaptado, que tienen que ver con estas dos preguntas de cómo soy yo y cómo me perciben los demás, ¿no? Que es súper interesante, porque la verdad que yo que soy psicólogo y he estudiado técnicas proyectivas, la primera vez que lo vi dije, bueno, a ver, ¿cómo es esto de la máquina de las dos preguntas? Y después realmente ocurre, y cómo es muy situacional el perfil adaptado, y muchas veces habla de lo que le está pasando a una persona en un puesto. También muy útil en casos de coaching. Muchas veces las empresas nos piden coachings de ejecutivos o de personas en general por problemas de desempeño. Y de vuelta, es el caso del pescado tratando de subir al árbol. No, por mucho que lo coachemos no va a subir. Por ahí la solución de desarrollo es que esta persona va a ser muy exitosa en alguna otra parte. Casualmente me viene a la cabeza un amigo mío, que no es un caso de PDA, pero ilustra muy bien esto, que estudió marketing y empezó una carrera en una multinacional de consumo masivo. Le empezó a ir bien y después le empezó a ir muy mal, tuvo un pico de estrés tremendo. Hoy, 30 años después, el tipo es un investigador científico, hace research de medicamentos, súper exitoso, y estaba en el lugar equivocado. Estaba en el lugar equivocado, porque es un tipo con un nivel de inteligencia off the charts, digamos.
pero estaba en el lugar equivocado. Es como poner a un excelente vendedor a hacer contabilidad, no fluye. Y entonces está muy bueno para también procesos de desarrollo, ver para dónde no empujar a alguien, ¿no? Porque por acá no, es por allá. Es muy bueno lo que trae a colación Seke, y un poco lo hemos dejado entrever, que tiene que ver con estos indicadores que también salen del reporte PDA, que son los indicadores de modificación de perfil, los indicadores de niveles de NAPTIA, donde podés visualizar, según PDA, qué tan motivado o desmotivado estoy, cuánto tengo que modificar mi perfil para adaptar mi perfil natural a mi perfil adaptado para poder llevar adelante esta tarea, y tiene que ver con lo que dice Seke. Cuando estoy en el lugar equivocado, me esfuerzo demasiado para poder encajar, y cuando uno desde gestión de capital humano o en procesos de coaching o en procesos de desarrollo lo tiene en cuenta a través de una herramienta validada, decís, ay, mirá, no nos dimos cuenta, o cómo acompañamos a esta persona para que, si es un buen colaborador, una buena persona con potencial, podamos nosotros acompañar en esa adecuación, ¿sí? Lo coacheo, como decía Seke, le doy formación específica en algún tema, lo corro de puesto, esas cuestiones también están en PDA, y a quienes lo usamos con clientes o empresa directamente, nos ayuda enormemente en esos puntos también. A mí me gusta mucho la distinción de adaptado con el natural, porque muchas veces nosotros creemos que alguien tiene un potencial para algo. Estamos viendo el adaptado, pero no vemos realmente qué le está pasando a la persona en el natural. Puede ser que sea el mismo perfil y la persona está siendo congruente en la manera de manifestarse, pero también hay algo que es nuestra capacidad de adaptación como personas. Y si sabemos que el entorno nos está pidiendo algo, muy probablemente nos queramos adaptar a eso para poder seguir satisfaciendo deseos y necesidades. Esto es esencial o elemental. Entonces, poder entender a la persona en su perfil natural es clave para realmente acompañarlo desde ese lugar. Ahora bien, a mí me encanta la conversación de natural y adaptado, porque muchas veces creemos que el adaptado es solo lo laboral. Y esto no lo dice PDA, lo digo yo. Pero yo, porque tengo 4 años en PDA, y lo digo yo desde mi lugar, esto queda en el podcast. Yo creo que realmente nosotros estamos todo el día cambiando del natural al adaptado, sin darnos cuenta. Porque el natural es como nosotros podemos ser, creyendo que nuestra tendencia de comportamiento funciona o puede ser vista, ¿sí? Pero cuando llega un elemento que identificamos o percibimos de presión, ¿sí? Que nos puede por ahí, como se puede decir, cohesionar o llevar a hacer algo o tener que resolver algo no por nuestros propios medios, ahí vamos al adaptado. Y es un switch que vamos haciendo constantemente sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces podemos entender que como seres sociales, nuestro perfil adaptado va a responder incluso a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestro trabajo. Y el natural es quien realmente creemos que somos. Pero lo que más me gusta de esto es que cuando PDA te pregunta ¿cómo te ven los demás? Realmente nadie te está dando un feedback, eres tú creyendo que te ven así, entonces son tus esfuerzos por adaptarte al entorno. Muchas veces vemos en procesos de coaching a personas que están tratando de ser más extrovertidas o más arriesgadas y el puesto no le pide eso. Y cuando vamos al proceso de coaching, que nos sentamos, decimos, ¿pero por qué te estás transformando hasta este lugar? Dicen, no, porque es que yo creo que... Bueno, pero te das cuenta de que no tienes que ir a ese lugar. Necesitamos que justamente seas esa persona que tienes naturalmente, o sea, que tengas esa tendencia conductual que ya tienes naturalmente, no que te adaptes a lo que... Entonces, esto también te permite la herramienta, ¿no? Poder calcar cómo se encuentra la persona en su adaptado, en su natural, con el puesto de trabajo, ¿sí? Me gusta mucho, lo dijiste muy rápido, pero estuvo muy bueno. Cómo te ven los demás no es como te ven los demás, porque no hay nadie contestando eso. Es como yo creo que me ven los demás en función de los esfuerzos que yo estoy haciendo y como yo sospecho que me están viendo los demás. Entonces, en definitiva, estoy mostrando los esfuerzos que estoy haciendo, ¿no? Sí, vale la pena como volver a decirlo más despacito. Bien, a mí, o sea, me llama mucho la atención que cuando uno responde el PDA Assessment, uno cree que el perfil adaptado es cómo te ven los demás. Pero realmente nadie está participando en esa devolución, en ese momento que tú lo estás haciendo. Y termina realmente siendo qué esfuerzos estás haciendo tú para adaptarte al entorno.
¿A quién le estás dando autoridad? Como para transformarte a ese lugar o a ese perfil. ¿Qué escuchaste? ¿Qué creías que había que hacer? O sea, ¿qué proceso estás viviendo? ¿O a quién estás escuchando? ¿O con quién estás conviviendo? Como para transformarte a ese lugar. Muchas veces lo que nos sucede es que en procesos de coaching, una persona ya tiene potencial, pero está tratando de adaptarse porque el jefe dijo que. Pero no, si tu perfil natural ya tiene potencial, más bien lo tenemos que acompañar a reconocerse, que es un poco lo que vienen comentando Ezequiel y Virgi, a reconocerse de su potencial y basarse en eso, porque ya tú tienes habilidades de quién eres. Tú tienes que transformarte y querer ser alguien más. Eso es una situación que también nos ha pasado justamente con ciertos coaches que usan la herramienta y ayuda a poder ver de forma clara justamente este calco conductual entre natural, adaptado y puesto de trabajo. Bien, pero también, y hago un adicional, algo que me gusta muchísimo es que en procesos de coaching y procesos de desarrollo optimiza mucho la brecha entre la devolución que se le hace en esas sesiones de coaching, porque el assessment lo respondiste tú. No es que yo te estoy diciendo qué estoy viendo de ti, ¿sí? Entonces, cuando la persona responde el assessment, te permite estar un poquito más cerca, ¿sí? Y le damos también técnicas a ese coach para poder ganar más rápido la confianza de la autoridad y achicar la brecha justamente de ese proceso de cambio que va a transitar. Yo creo que es un ingrediente que me parece también bastante interesante. Bien, buenísimo. Para ir cerrando, David, ¿cómo puede hacer una empresa para tener un primer acercamiento, conocer PDA? ¿Qué le recomendarías a alguien que está interesado en PDA? Yo creo que lo primero es darse la oportunidad. Darse la oportunidad de verse, espejarse, poder conocerse a sí y al equipo. Si es una consultora, optimizar sus tiempos, ¿sí? Y directamente, nosotros tenemos más de 500 consultores en el mundo, pero HR Performance, desde mi lugar, puedo constatar que tiene una cualidad, que es el proceso, en el conocimiento de los procesos de gestión del talento, muy afinada. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vivan la experiencia directamente, que se tomen 10 minutos, un café, un té, lo respondan tranquilamente, no desde el lugar de examen, porque no es un examen, es un assessment. Y cuando lo realicen, incluso pueden recibir automáticamente una reseña, para que se den cuenta que con solo una elección de palabras, tienen un resultado de su perfil conductual. Ya después de eso, para profundizar mucho más en cómo usarlo en procesos de gestión de NIME, de potencial, de evolución de candidatos, de reseña, y así sucesivamente, el equipo de HR Performance seguramente les... Bien, esa sería mi recomendación. Y se está. Buenísimo, gracias, David. Bueno, si entran en nuestra web, pueden ahí buscar la forma de hacerse su propio PDA y van a tener una breve reseña. No van a tener todo el informe, pero van a tener una breve reseña de cuál es su estilo comportamental. O sea, tienen ahí una prueba fácil de PDA. Seguramente van a querer tener todo el reporte cuando lean la reseña, cuando los contacten a ustedes, ¿sí? O sea, lo van a poder ver después de una reunión seguramente que ustedes le puedan ofrecer el PDA. Sí, me parece que está bueno poder ver más a detalle los reportes que acompañan, sobre todo compatibilidad líder-colaborador, modelos de competencia, puesto, tendencias grupales, perfil conductual. O sea, son más de 7 reportes en PDF que directamente les podemos compartir a ustedes a través de lo que son nuestros compañeros y amigos de HR Person. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, David, por todo este tiempo. Gracias. La verdad, siempre es divertido e interesante conocer casos de uso y casos de aplicación de PDA. Siempre decimos lo mismo, no es la varita, es el mago, pero la conjunción hace a un muy buen proceso y es uno de los elementos clave que nosotros tenemos en nuestro proceso de gestión de personas. Por mi parte, quería agradecerte, David, por aceptar la invitación, acompañarnos. Nosotros somos partners PDA directo, trabajamos con muchos consultores, con muchas empresas, y vos específicamente también nos acompañás desde PDA, desde tus años trabajando allí. Gracias por sumarte al PDA. Gracias, Jonah. Gracias, Zeke, por este podcast que va a ser, lo sé, muy interesante para lo vea. No, y a mí desde mi lugar, le agradezco también al equipo, primero por invitarme, pero más que eso por permitirme agregar un valor desde el humano, porque al fin y al cabo soy de los que cree que uno está de tránsito en esta vida, lo hablamos el otro día, y dejar algo distinto, ¿no? Dejar algo diferente, o aportar desde lo que uno sabe o tiene una especialización. O sea, yo sé de PDA, invítame a saber de otros temas. Ok, entonces eso, ¿no? Desde
a lo más humano le digo gracias por el espacio y espero que les sirva a todo el que está escuchando y a ustedes también para lo que es el crecimiento de HR. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.